Que Dios los bendiga, hermanos. Qué bendiciones están en la casa de Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que la titulé No te compares. No te compares. Bueno, nosotros desde niños aprendemos muchas veces a compararnos entre nuestros propios compañeros. Y empezamos cuando somos más grandes, nos comparamos. Si tenemos hermanos, caemos en el error de compararnos. Y qué difícil es cuando el adulto comienza a comparar. Porque el comparar, saben que es muy peligroso, porque cuando comenzamos a compararnos con otras personas, empezamos a perder lo que realmente valemos nosotros. Y es muy, muy difícil cuando nosotros mismos caemos en el error de enseñar a través de tal vez malas acciones, de enseñar a nuestros hijos o enseñar en los lugares que vamos o hablar y decir alguna comparación. Porque el niño, el joven, el adulto empieza a educarse de que yo tal vez no soy como fulano, yo tal vez no puedo ser como tal persona. Y empiezo a caer en el error de la comparación. Y saben que la comparación no es un juego. Porque es un hábito muy complicado, porque dice que empezamos a medir al otro y empezamos a medirnos nosotros mismos. Y cuando empezamos a medirnos nosotros mismos, empezamos a tener sensación de que no llegamos al nivel del que suponemos nosotros que nos están pidiendo. Empezamos a tal vez perseguir objetivos y metas que no son reales. Saben que muchas veces el compararnos o cuando nos comparan en nuestros trabajos, inconscientemente empezamos a caer en una competencia. Y empezamos a competir tal vez por ser el mejor hermano, empezamos a competir por ser el mejor empleado y empezamos a competir de tal manera que caemos, hermanos, en tantas dificultades y en realidad en diferentes estereotipos. Y nosotros, cuando nos evaluamos y empezamos a entender que nosotros valemos y valemos mucho, valemos como mujeres, valemos como varones, valemos, porque el que nos creó es un Dios maravilloso y dio todo por nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a compararnos, empezamos a perseguir, hermanos, algunas cosas que no están a nuestro nivel? Muchas veces el consumismo trae porque nos muestran determinadas marcas y empezamos a decir, bueno, capaz que quiero comprarme esto, quiero mostrarme esto, y empezamos a caer en el gran error. Y empezamos a caer en el error de compararnos con otros. De tal manera que cuando nosotros nos dedicamos a mirar en las redes sociales, nos vamos a dar cuenta que todo es una pantalla. Todo es una pantalla. Que Dios nos ayude de no caer en el error de muchas personas que hoy en día no pueden vivir si no publican cosas. ¿Qué está sucediendo con nuestros jóvenes? ¿Qué está sucediendo con esta sociedad? Y lo que más importa es la apariencia. ¿Lo que más importa es la apariencia? Creo que no, ¿verdad? ¿Qué es lo que importa? ¿Cómo valemos? ¿Cómo somos como personas? ¿Qué es lo que realmente somos? ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que yo le enseño a mi generación? ¿Qué es lo que yo enseño a mi casa? Que la marca vale más que los championes que salen 7,000 pesos o no sé qué valor, vale más porque te hace mejor persona. ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? ¿Qué es lo que yo estoy mostrando con mi actitud, con mi manera de ser? Y ahí empieza el tema de compararnos. ¿Saben qué? Compararnos
trae muchas sensaciones y empieza en nosotros a ser aquello que a Dios no le agrada. ¿Pero por qué me pueden decir? ¿Por qué a Dios no le agrada? Porque en realidad nosotros no podemos perder el propósito. Todos los que estamos aquí fuimos creados con un propósito. Tal vez nos cuesta poder darnos cuenta cuál es el propósito en el camino del Señor. Pero hay un Dios de poder que siempre, cuando tú lo buscas, te va a dar una respuesta. Muchas veces lo he dicho acá que para ser una buena mamá y que para ser un buen papá tenemos que orar. La fuente está en el Señor. La fuente para tener una buena familia sostenida en una buena familia bien fundamentada tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Tiene que estar en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados, hermanos, por tanta tecnología donde solamente se compara. Se compara la mejor familia, se compara el mejor cumpleaños, se compara la mejor ropa. Y eso no es la vida, eso no es la sociedad. No debería ser para nosotros cristianos lo más importante. Lo más importante para nosotros es cómo soy como persona. ¿Cómo me paro acá? Si lo que yo estoy predicando cuando estoy acá, cuando me bajo del púlpito, realmente vivir lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? Y acá tenemos la respuesta. ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? Y empezar a entender que muchas veces nosotros caemos en ese error. Caemos en el error de compararnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y cuando nos alejamos de Dios empezamos a fallar en muchísimas cosas. Empieza la desesperanza, la frustración. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué no estamos entendiendo que tenemos que buscar el sostén de la palabra, el sostén que viene del Señor? Jesús, cuando estuvo en la tierra, encontró personas que estaban obsesionadas por la comparación. En todo sentido, había arrogancia, había celos, había complacencia, había vergüenza. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, es que Jesús también hizo comparaciones explicativas para poder confrontar al ser humano, para que entendiera las verdaderas acciones del ser humano. Lo tenemos en la palabra cuando la viuda entrega una ofrenda. Entrega la única moneda que tenía. Y Jesús le dijo que ella había obrado mejor que aquellos que habían entregado lo que les sobraba. Ahí hay una comparación. Pero cuando el Señor utiliza en la palabra para enseñarnos comparaciones, siempre para confrontarnos con nuestra fe, para confrontarnos con diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, cuando yo estoy acá en la iglesia, tengo que entender que mi mejor ejemplo es Jesús. Mi mejor ejemplo es Él. Ahora, en la sociedad nos venden un estándar de vida muy alto, hermano. Muy alto. Y nosotros en nuestros hogares tenemos que influenciar de tal manera a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que lo que vale es el amor, es lo que dice Dios. Porque si nosotros dejamos que nuestras generaciones sean deslumbrados por lo que ven de las redes, son jóvenes que van a estar frustrados. Van a estar frustrados y van a enfrentarse a una frustración que los va a detener en el camino. Hasta nosotros los adultos tenemos que tener cuidado con eso. Perseguir objetivos y metas que no están dentro del propósito de Dios nos detiene. Buscar, compararnos con aquellas cosas que no son viables para nosotros, saben que caemos en un error. ¿Por qué hay tanta gente deprimida? ¿Por qué hay tanta desesperanza? ¿Por qué hay tanta desmotivación? ¿Por qué? Si en realidad nosotros cuando creemos en Dios no podríamos estar enfrentando este tipo de cosas. Tendríamos que estar agarrados en el Señor para no caer en este error. Ahora, ¿qué dice Jesús con respecto a nuestra vida? Lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? En la Biblia
Reina Valera del año 60, voy a leer Jeremías 1:5. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Antes que te formaras en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Antes que tú nacieras, el Señor ya te conocía, y Él te escogió y te santificó. Entonces, si yo me detengo hoy a pensar que tengo que vivir una vida en victoria y en libertad, yo no podría, hermanos, no podría quedarme detenida en el camino. No me podría detener en el camino, porque sé que el Señor me escogió y me dio la santificación desde el principio. En la Biblia en la Biblia Nueva Traducción Viviente, quiero leer Gálatas capítulo 6, versículo 4, y dice, 4 y 5. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu trabajo, y no tendrás que compararte con nadie. Versículo 5. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Amén. Si tú haces bien tu trabajo, no tendrás por qué compararte con nadie. Y versículo 5 vuelve a decir que es tu responsabilidad. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra hoy para nosotros? ¿Estás haciendo bien tu trabajo en la familia? ¿Estás haciendo bien tu trabajo en tu vida secular? ¿Estás haciendo bien las cosas sirviendo a Dios? Cuando tú sirves a Dios y has entendido el propósito para qué fuiste llamada, tú no tienes por qué compararte con otra persona. ¿Por qué entonces no compararnos? ¿Por qué entonces llega a nuestra mente determinadas cosas de insatisfacciones? Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, los uruguayos, es que si nosotros tenemos 90% de las cosas que queremos, ¿saben qué vamos a hacer? Nos vamos a quejar del 10 que nos falta. Entonces ahí está el problema. Si hay 90% en mi vida que está bien, ¿por qué no soy agradecida? ¿Por qué empiezo a mirar para otro lado? ¿Por qué empiezo a mirar para el costado y empiezo a pedirle al Señor? Quiero ser más alta. Quiero ser más delgada. Quiero como aquello. Quiero la familia que tienen aquello. Quiero, y empiezo a compararme. Y empiezo a ver en mí frustración, porque me comparo con un nivel tan alto que no está dentro de los parámetros que el Señor quiere para mí. Fíjense en lo siguiente. Nosotros tenemos que autoevaluarnos qué cosas a veces insistimos en nuestra vida y decimos, porque yo quiero esto y quiero esto y quiero esto. Les cuento, a mí me encantaba cantar. Estudié música, estudié órgano y quería cantar, y oraba porque quería cantar. Y cada vez cantaba peor, porque no estaba en el propósito de Dios cantar. Años de mi vida me metí en todos los coros de la iglesia, hermano. Tuve 10 años de mi vida en el interior en un coro de la iglesia. No me podía dejar cantar sola porque, Dios santo, salían huyendo. Pero yo quería cantar. Aparte quería cantar y cómo quería. Fíjense en la edad que tengo y no llegué nunca a cantar, porque el otro día vine a ayudar a los hermanos y terminé sentada ahí, Dios santo, porque no era lo mío. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Era, Sandra, dedícate a estudiar para predicar, no para cantar. Y este ejemplo que yo les doy, muchas veces caemos en el error en nuestra vida secular. Queremos aquello y hemos preguntado a Dios, Señor, ¿tú quieres esto para mí?
Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? ¿Cuál es el propósito? Porque, hermanos, realmente a mí me frustraba. Porque yo pasaba estudiaba órgano, estudiaba esto, estudiaba lo otro, quería estudiar hasta las 12 y no me salía nada. Entonces me frustraba porque no me salía. Porque no era llamada para eso, no era la voluntad de Dios eso. Entonces hoy pregunto, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Lo he intentado y desafío horrible. Entonces, ¿qué es lo que el Señor tiene para ti? No te compares, no te compares. Lo que tienes que hacer es buscar de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es, Señor amado, lo que tú me vas a dar? En el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4, sigo leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Amén. Hasta ahí la palabra. Fíjense en que dice que debemos usar las armas que Dios nos ha dado, no lo que el mundo dice. Tú no vales solamente por tu apariencia, por la ropa de marca que te puedes poner. Tú vales como persona, tú vales como hija de Dios, como hijo de Dios. No te olvides que cuando leímos Jeremías, dice bien claro, yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te santifiqué. Entonces, hoy nosotros tenemos que entender que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. En la palabra que acabé de leer dice que debo destruir todo argumento falso. ¿Cuál será el argumento falso que estoy yo obrando mal? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? ¿Cuál es ese argumento? Porque yo debo vivir en libertad. Yo debo vivir libremente, sin comparaciones. Porque las comparaciones, hermanos, me traen inseguridad. Cuando yo estoy desconforme conmigo misma, empiezo a quejarme. Tal vez no se lo digo a otra persona, pero empieza mi mente a encontrarme defectos a mí mismo. Y empiezo a sentirme solo. Y empiezan a surgir tantas emociones que en lo que hago es detenerme. Y empiezo a detenerme en el camino. Ahora, para ser una persona agradable, aprobada ante los pies de Cristo, yo tengo que valorarme. Yo tengo que entender que valgo mucho. Yo valgo mucho. Entonces, cuando yo entiendo eso, ¿a quién acudo? Acudo al Señor para que me dirija mis pasos, para que me guíe cada día. Cada día, no solamente el domingo venir a la iglesia y pedirle al Señor eso, sino que cada día de mi vida que el Señor me dirija. Ahora, hoy en día hay una competencia en nuestros trabajos y todo el mundo pelea, digamos, o compite por tener el primer lugar, por ser el mejor docente, por ser el... No está mal, pero el problema es cuando nos afanamos por esos puestos, cuando nos afanamos por determinadas cosas que no son lo correcto, cuando nos afanamos y quedamos alejados de la verdadera fuente que es el Señor. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 35 dice: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Si tú quieres estar en primer lugar, tú vas a tener que entender que el que te va a poner en ese lugar es Dios. Pero tú tienes que ser tan humilde para servir a otro, para entender que es con amor, que es con un corazón realmente humilde, creyendo en el Señor. Cuando yo quiero ser parte del reino de Dios,
No hay lugar para comparación. No hay lugar para celo dentro de la casa de Dios. No hay lugar. Porque Jesús nos dejó grandes enseñanzas. Grandes enseñanzas con lecciones que nos confrontaban para que realmente fuéramos sinceros. Y entonces usted me pregunta, y nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? ¿Cuál es la sabiduría que pedimos a Dios? ¿Estamos pidiendo una sabiduría terrenal o estamos pidiendo una sabiduría del cielo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? La sabiduría terrenal busca, hermanos, el enfoque del yo. Pero cuando yo estoy en las manos del Señor, yo no puedo. Realmente el yo tiene que morir. Yo tengo que entender que soy hija de un rey. Que yo necesito buscar de Dios cada día. Que necesito para que el Señor sane mis imperfecciones. Porque ninguno de los que estamos acá hemos logrado la santidad. Luchamos para llegar a esa santidad. Nos falta humildad. ¿Cómo me enfrento? ¿Cómo me enfrento a mi trabajo? ¿Cómo me enfrento en las áreas de mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Saben lo que cada día cuando salgo a trabajar que me liceo? Cuando me voy al liceo antes de entrar, oro para que Dios me dé esa gracia para ser una buena docente. Que cuando me paro y doy mi clase, los alumnos puedan entender. Porque entiendo, hermanos, que si yo oro para estar acá y compartir la palabra, yo tengo que ser eficiente en mi vida secular. Tengo que ser eficiente en todas las áreas de mi vida. Yo no me puedo comparar con lo que el mundo dice. Yo me tengo que comparar y tratar de buscar el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor me pide? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Yo quiero realmente ser una hija agradable al Señor. Que el Señor me mire, como decía el apóstol Pablo, y encontrarme aprobada ante el Señor. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17 dice: la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de las buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Amén. La sabiduría que es dada por el Señor va a dar frutos. Va a dar frutos. Va a ser pura. Y fíjense que la palabra dice que va a ceder ante los demás. ¿Cuántas veces tenemos razones y tenemos fundamentos para decir, bueno, yo creo en tal cosa o creo en tal otra? Y a veces tenemos que ceder a nuestra propia opinión porque la otra persona está enfrentado en su realidad. Pero la sabiduría que viene del cielo también tiene compasión. Y acá hay algo fundamental que yo quiero detenerme. Dice, sabiduría que proviene del cielo no tiene favoritismo. Si no hay favoritismos, hermanos, no hay comparaciones. Yo no me puedo comparar, ni puedo comparar a otros. Cuidado cuando comparamos a nuestros hijos, cuando comparamos a nuestros nietos, cuando comparamos a nuestros compañeros de trabajo. Porque eso hace mucho mal, mucho mal. Esa sabiduría es sincera, esa sabiduría produce paz. Y esa sabiduría, hermanos, es la sabiduría que nos va a dar libertad.
sabiduría que nos va a dar libertad. ¿Qué es lo que yo quiero que el Señor conceda en mi vida? Cuando yo me humillo, cuando busco a Dios, cuando pido esa sabiduría que viene del cielo, el Señor me va a dar generosidad, me va a dar misericordia, va a moldear mi carácter. Saben que me va a hacer vivir en forma razonable. Y no me voy a problemas, no me voy a meter en líos. ¿Por qué? Porque tengo esa sabiduría que viene del cielo. Esa sabiduría del cielo que no tiene errores. Porque la sabiduría, como acabé de decir, la sabiduría terrenal, lo que hace es enaltecer mi yo. Y yo como hija de un gran rey, tengo que ser humilde, tengo que realmente vivir como dice la palabra de Dios. Ya no puedo estar haciendo comparación. Legó su vida por mí, porque ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. ¿Por qué no aprender a agradecerle a Dios por todo lo que tenemos? ¿Por qué empezamos a vernos por lo que tenemos tanto, tenemos el alimento en la mesa para agradecer? Estamos aquí. ¡Qué bendición! Dejemos de distraernos, dejemos de compararnos, dejemos de mirar a otros para realmente mirar a quien tenemos que mirar, que es el que tiene todo para darnos, que es nuestro gran Padre. Él no estima bendiciones para sus hijos. Pero muchas veces nosotros no lo recibimos, hermanos, es porque Él está esperando. Él espera de nosotros. Él espera que nos acerquemos al Señor. Él espera. No me respondan a mí, pero piensen cuánto tiempo al día ustedes se acercan a Él. ¿Con qué tiempo en la semana ustedes realmente se detienen a buscar en la fuente? Tenemos la palabra, que es la fuente de vida. Tenemos la palabra, que es la verdad. Esta no se equivoca. Esta no se equivoca. ¿Cuántas veces les he dicho, hermanos, todo lo que se predica acá, anoten, vayan a su casa, a la semana reflexionen, vuelvan a leerlo, porque esta no se equivoca. La palabra no tiene errores, la palabra es vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Por qué nos falta fe? ¿Por qué estamos enfriándonos? ¿Por qué estamos? Laura, cuando leímos 2 Corintios capítulo 10, que no podemos tener falsos argumentos. Destruye aquellas cosas que no están, hermanos, en la palabra de Dios. Aquello que creo, no es lo que yo creo, es lo que dice la palabra del Señor. Si yo lo busco al Señor, tengo la bendición. No dijo de compararme con los otros, voy a vivir en libertad, porque Él es el mejor. Él no te va a fallar. Y acá está el tema. Si tú tienes un problema de salud, acudes al mejor médico. Si es un problema económico, el mejor Rey es el Señor. Y Él está ahí esperando. Él está ahí esperando por nosotros, esperando que yo me acerque a Él y le diga, Señor, estoy débil, necesito tu ayuda. ¿Cuánto tiempo, hermanos, dedicamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo perdemos en las redes sociales? Y yo necesito estar alimentada con el Señor, con la presencia, porque la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces yo quiero vivir en libertad. Que sea todas las áreas de mi vida llenas con la presencia del Señor. Por eso fallamos, por eso nos equivocamos, por eso tropezamos, porque no entendemos que el mejor, la fuente es Él. La fuente es Él. El reino de Dios
tiene todas las bendiciones y yo quiero ser parte del reino de Dios. Y creo que todos los que estamos aquí queremos ser parte del reino de Dios, pero tenemos que dejar el yo. Tengo que dejar de perder el tiempo para estar en la fuente, en aquel que me está diciendo que tengo todo para ser feliz. Tengo todo para vivir en libertad. No te frustres, no te compares, no mires lo que es en la sociedad. Mira al Señor, que es el que te está dando lo que tú necesitas.